Entonces, eso quiero que me comenten alguito, a ver, por favor. A ver, en primer lugar, antes de que me olvide, muchas felicidades a las mujeres por su día. Todas para mí son realmente mujeres valientes, valerosas, fuertes. No es un día de homenajearlas, ¿no? No es un día como el Día de la Madre, no es un día de reivindicación de sus derechos. Y no sé si han leído, pero yo he puesto un mensaje que no es solo homenajearlas todos los días, sino es respetarlas cada día, ¿no? Y eso es lo que creo que cada una se merece. Muchas felicidades. Por esta vez, las que me han hecho llegar el trabajo tarde, los voy a recibir por ser su día, ¿ok? ¿Ya? Pero a ver, les voy a pedir un favor. Ustedes saben que si yo les doy un trabajo el lunes, es para el miércoles hasta el mediodía, ¿no ve? En eso hemos quedado, ¿se acuerdan? Y si les doy el miércoles, es hasta el lunes a mediodía, antes de mediodía. Entonces ya no pueden atrasarse, tienen mucho tiempo para hacer el trabajo. Entonces que me presenten con a destiempo y como que no. No debería, ¿ok? Ya, pero por el día más. Todas adentro, ¿ya? Todos sus trabajos. A ver, ¿quién quiere comenzar? Lo vamos a hacer muy rápido porque quiero avanzar un poquito la materia también. ¿Quién quiere comentarme respecto al primer foro al que hemos asistido? Licenciado. Sí, Jane. A ver, en el primer foro donde los expositores hablaban, ¿no?, del fracking, y ellos nos decían, ¿no?, la importancia además que tenía y lo malo que podría llegar a ocasionar, ¿no?, más que todo a lo que es el medio ambiente con la realización de este tipo de técnica, es lo que ellos nos decían. Al igual que Bolivia no estaba preparada para este tipo de técnica, es lo que ellos decían, ¿no? Bueno, yo eso es lo más importante que podría rescatar de los expositores, y además que ellos decían que la tecnología que se llegara a usar en Bolivia, si bien lo traerían desde Estados Unidos, como en Estados Unidos están más ya adelantados en este tema, Bolivia no lo podría usar en la medida en que allá se está usando. Entonces, no nos serviría mucho este tipo de técnica, realizarlo en Bolivia, más que deberíamos primero, ¿no?, en lo que es, ¿cómo se llama?, manejarlo, esa técnica primero, y luego implementarlo en Bolivia, pero no así traerlo y quererlo implementar. Entonces va a ser una pérdida de dinero, una pérdida económica, decían, ¿no?, y a la vez una pérdida de tiempo. Bueno, eso es lo que yo en el primer foro que lo he podido resaltar de los expositores, licenciado. Ok. Gracias, Jane. ¿Qué más? Licenciado, como decía mi compañera, Catherine, sí, mamita. Hacen se enfocan en el estudio ambiental también y mencionan que no hay un estudio técnico, hay falta de conocimiento para aplicar la tecnología, ese tipo de técnica del fracking aquí en Bolivia. No hay el conocimiento, indican. Y si es que hubiese, el impacto ambiental es grande, y aparte que hay riesgo de que provoque sismos incluso, dicen, ¿no? Entonces, hay muchos países que han rechazado esto. Sin embargo, en Bolivia se han ido haciendo estudios, dice. No me recuerdo en el lugar específico, pero menciona que se han ido haciendo estudios, muy a pesar de lo que digan los demás. El presidente de YPFB indicaba de que se van a seguir realizando este tipo de estudios y demás, pero los expositores mencionaban que no hay el conocimiento todavía para que en Bolivia se ponga en práctica este tipo de técnica. Ya. Ok, gracias. ¿Qué más? Buenas noches. ¿Puedes aparecer, mamita, un rato? Claro. Perdón. Ahora ya te veo, ya, vamos. Bueno, sobre el fracking o fractura hidráulica, ¿no?, que ellos advierten que tiene bastantes riesgos negativos, sobre todo para el medio ambiente, y que se debería considerar, ¿no?, la etapa que estamos viviendo a nivel mundial, el tema del cambio climático. También deberían hacer un análisis sobre todo de los acuíferos y en la parte subterránea, porque al hacer esa
esa fractura hidráulica en la roca que decían, no van a dañar van a dañar kilómetros, dice, ¿no? Entonces, lo que recomendaban, y creo que estoy de acuerdo con ellos, es que las políticas que apliquen que respondan a la capacidad y a las condiciones y analizar estrategias que realmente nosotras podemos adecuarnos, ¿no?, a estas tecnologías avanzadas que son de alto riesgo. Eso es lo que están, yo pienso, recomendando todos los panelistas de este tema, que me ha parecido bien interesante, que yo no lo conocía. Eso otra vez para aportar un poquito. Ok, gracias. ¿Alguien más? A ver, sí, licenciado. Lau. Buenas tardes. Vale. Bueno, a mí lo que me llamó bastante la atención es que nos comentaban que en realidad no existe esos yacimientos en Bolivia y que si bien hay ese detrimento de las reservas de petróleo y gas en Bolivia y se ve como alternativa a esta situación de hacer fracking, no es realmente así porque no existe o no hay estudios que se puedan comprobar que existe este tipo de que sea viable económicamente este tipo de práctica, ya que si bien, por ejemplo, empresas estadounidenses tienen bastante valor, estas empresas que hacen fracking en Estados Unidos, no es directamente porque sea una actividad que se pueda pagar a sí misma como tal, sino estas empresas tienen acciones y estas acciones son las que podrían llevarlas a valorar bastante, por lo que no necesariamente el fracking haría que sea una práctica rentable o económicamente alternativa y favorable para Bolivia, más podría ser un negocio financiero. Así es, muy bien, exactamente. Lau, gracias. ¿Alguien más? Licenciado, buenas tardes. ¿Quién me está hablando? Josué. Josué. Sí. Dale, man. Sí, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo está? Con respecto a lo que era el primer seminario, Ajá. Lo que estuve viendo y lo que más me interesó fue lo que hablaba sobre que es una técnica que no es viable para Bolivia, pero en cuanto a otros autores y también que veía en videos anteriores de la misma página en YouTube, que es del CELAP, nos mencionaban que existen otros tipos de técnicas que nos podrían ayudar en cuanto a la explotación de hidrocarburos, ¿no? Y también lo que pude averiguar, y con respecto a lo que estoy desarrollando en mi tesis, vi que el fracking no es viable en el país, más que todo más allá del tema económico, que es mediante la tecnología, ¿no? Porque Bolivia está retrasada prácticamente, bueno, estadísticamente unos 10 años en cuanto a tecnología en universidades, en colegios, en la formación académica. E incluso la última conferencia nos decía, con respecto al litio, incluso nos decía que no estábamos capacitados para algún tipo de explotación y para hacer un tipo de valor agregado, ¿no?, en el país. Y más allá de los hidrocarburos y el litio y los recursos naturales que poseemos, Bolivia más está especializado en la explotación de materias primas y la exportación de las mismas, y no más allá del valor agregado. Exactamente, plenamente de acuerdo. Ok, Josué. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Licenciado, yo, sí, yo quiero aportar algo. A todo lo que decían los compañeros es verdad, y recalco el comentario del panelista Jorge Campanini. Que tal vez se vio una forma de sacar, ya que no tenemos reservas convencionales de gas o hidrocarburos, de buscar no convencionales. A todo esto se hace un estudio, dice, y la zona más factible sería en Miraflores, que está en Chuquisaca, o campos en el Chaco. Hay campos que no se investigaron, pero puede ser en el Chaco. A todo esto, él también hace una autocrítica y dice que no es factible. ¿Por qué? Porque se desperdiciaría entre lo más importante toneladas de litros de agua. O sea, para hacer esta práctica, aparte que dañamos en la salud, el medio ambiente, se pierde demasiada agua. Es lo que acotaban los otros panelistas, como Pablo Villegas, que decía que
prácticamente para aquí, para hacer el fracking, o sea, si bien en Estados Unidos les resultó, pero en Bolivia no hay, como se dice, las técnicas, no hay las condiciones para esta práctica, y las empresas que van a venir solo va a ser para que lucren con el gobierno, lo dejan a medias, y aparte de ocasionar daños medioambientales, ocasionan daños económicos grandes al Estado. Es por eso que estos panelistas nos decían, si bien hay la inquietud y saber de dónde se puede sacar recursos de hidrocarburos, a la conclusión se llega de que la práctica es medio que no se puede hacer en Bolivia. Se tendría que trabajar mucho y tendrían que venir en inversión extranjera. En simple nos dijo también Pablo Villegas. Eso, licenciado. Bueno, bien, gracias. Ok, ¿quién más? Dale, hermano. Exactamente, plenamente de acuerdo. Gracias, José Manuel. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, a ver. Yo quiero puntualizar dos cositas bien simples. No sé si ustedes sabían, el anteaño pasado, el 2017-18 más o menos, yo era parte de la CAF en la UNSA, la Comisión Administrativa Financiera. Y nosotros teníamos una pelea constante con el gobierno porque el gobierno abusivamente tomó la determinación de retenernos el 12% del total del IDH que nos daban. ¿Para qué? Supuestamente con el pretexto de que ese dinero iba a ir destinado a investigar, entre comillas, ver más pozos, ver la posibilidad de conseguir más reservas de gas, ¿no ve? Pero la forma de cómo el gobierno utilizó esos fondos, o sea, simplemente ellos decidieron, no consultaron, decidieron retenernos el 12% del total del IDH que nos estaban dando. Jamás se supo en qué quedó eso. Jamás, obviamente, jamás se encontró nada, ¿no? Si no nos hubiéramos enterado, obviamente. No sabemos hasta el día de hoy en qué se ha destinado esos fondos, cómo se han utilizado, al final, nada, nada de nada. O sea, arbitrariamente el gobierno en ese momento decidió y ya. Nosotros tuvimos que movilizarnos para lograr que nos devuelvan el dinero. Y eso lo logramos en el gobierno de Janine Áñez. No estoy haciendo propaganda, estoy contando lo que ha pasado. Entonces, logramos que nos devuelvan esos 12%. No obstante, ya nos habían bajado casi 40%, ustedes saben, ¿no? Del IDH. De hecho, ahora nos han bajado mucho más, pero bueno. Entonces, jamás el gobierno, y se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si era el año pasado que, no, el año pasado, bueno, no me acuerdo, el anteaño pasado, no sé. Pero el gobierno de Evo Morales dio la gran noticia de que se había conseguido una reserva inmensa en el Chaco Nacional y no sé qué, bla, 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 ¿no? De que nuevamente, otra vez somos millonarios en gas, no sé qué, pajas. Pero ¿qué es lo que hicieron estos ñatos? La bolsa de gas que nosotros tenemos en el Chaco la perforaron por otro lado. Entonces, obviamente encontraron gas, pero por otro lado. Entonces, era la misma bolsa, ¿se dan cuenta? Que nosotros, no sé si era el campo Margarita o no me acuerdo cuál, pero ellos, porque hicieron varios
puntos, digamos, varios agujeros, para decirlo vulgarmente, ¿no? Varias perforaciones. Y ninguna daba gas hasta que metieron un tubo de esos y salió gas. Claro, entonces ellos locos, felices, encontramos gas y tenemos más reservas. Pero resulta que habían agujereado una de las bolsas que nosotros ya habíamos descubierto, que ya estábamos explotando, pues. O sea, que era un chiste lo que ellos estaban jactando. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ustedes saben, y esto lastimosamente son temas políticos que hay que nomás entenderlos, ¿no? Somos economistas y tenemos que tener un enfoque mucho más amplio. Es un tema político y además es un tema de corrupción, como todos los proyectos que se han dado. Y no estoy atacando a un gobierno o al otro, pero así en general. Pero es lo último que hemos ido viviendo, ¿no? El tema del fracking es un tema que se ha dado, o sea, era el boom en su momento en Estados Unidos, en Europa. Yo me acuerdo que Francia ha sido uno de los primeros en cortar totalmente este tema por el daño, sobre todo ambiental, que tiene. Entonces, estas empresas van buscando gobiernos corruptos para lograr hacer su trabajito ahí, su negocio. ¿Por qué? Porque el fracking no es nomás aplicarlo como un método cualquiera. Eso hay que saberlo aplicar en un momento determinado en función a la calidad de tus reservas, de las reservas que tú tengas. Por decir, si tú constatas que se te ha acabado el gas en uno de los pozos, puede ser petróleo también, etcétera, ¿no? O el gas, digamos, en este caso, se te ha acabado en una de tus reservas y demuestras que se ha acabado realmente, entonces utilizas el fracking ¿para qué? Para reventar las piedras a punta de chorros de agua, porque eso es el fracking, ¿no? Golpea las piedras hasta que reviente y extraer ese gas, ¿no? No se desaparezca, muchacha, a ver. Y golpeas a punta de cañonazos ahí de agua, vas reventando esas piedras y vas extrayendo ese gas. Esa es la idea más o menos del fracking. Ahora, obviamente, no es nomás un golpe de agua. En esa agua, tú utilizas varios químicos. Esos químicos que logran desvanecer esa tierra y esa piedra, ¿no? Donde supuestamente está alojado el gas. Está alojado el gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, en general, ese es el fracking, ¿no? Vas partiendo a las piedras, ¿no? Pero estas empresas van ofreciendo este negocio so pretexto de que vas a lograr extraer mucho más gas y por ende el país va a recibir mucho mayor ingreso, perdón. Pero ¿cuál es el tema aquí? Para tú realizar el fracking, más o menos, necesitas entre 10 y es un agua que tú ya no vas a poder volver a utilizar. Entonces, toda la región queda afectada por este tema. Entonces, ahí pones una balanza entre cuán importante realmente es lo que yo voy a conseguir supuestamente a partir de este proceso, en términos monetarios, y cuál la importancia del agua que se está afectando, porque no se olviden que es el agua subterránea, además, que se está afectando, o sea, porque estas bombas obviamente van reventando las piedras que están dentro del suelo, ¿no? O sea, lo estoy diciendo en términos lo más cristianos posibles para que se entienda, ¿no? Entonces metes unas mangueras y vas reventando las piedras, ¿no? Y vas extrayendo el gas que va saliendo. Entonces tú estás dañando además el agua subterránea. O sea, no, en primer lugar, has utilizado casi 15 millones de litros de agua potable, bebible, a eso me refiero, para animales o para sembradíos, yo qué sé. Utilizas agua. Y segundo, que además vas a contaminar el agua subterránea. O sea que ya la región entera está totalmente contaminada con esos químicos a los que hago referencia. Entonces el fracking es una relación entre lo que realmente correspondería supuestamente generar en términos de ingreso a partir de este proceso versus el daño ambiental que tú estás haciendo a partir de la contaminación del agua. Ese no tiene un precio, no tiene precio. Entonces ahí está el tema. Y nosotros como país no tenemos el conocimiento necesario para utilizar un proceso de este tipo. Primero, o sea que tendríamos que contratar desde el gerente hasta el portero, ¿no ve? No tenemos la maquinaria, no tenemos la tecnología, el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sería realmente un gasto de plata muy, muy alto, ¿no? Y además,
es el tema de la tecnología misma que implica el proceso y el procedimiento este. O sea que tampoco lo conocemos. La empresa va a ver, como alguien decía, a la empresa lo que le interesa es hacer agujeros, ¿no? Golpear, ver y revisar, y al final si se logra bien, si no también. Ellos ya han cobrado y se van. Y no les interesa lo que pase después. Aquí los que responderían serían los del Estado, los del gobierno, perdón. Pero es un tema realmente muy atentatorio contra el tema ambiental, ¿no? Atentatorio del tema ambiental, sobre todo por el tema agua, que el agua es el elemento de mayor crisis que hoy día tenemos y de mayor cuidado además que hay que tener, etcétera. O sea, es un tema realmente muy delicado, si quieren. Este tema, si mal no recuerdo, hace unos 5 años creo ya se tocó, ya Evo Morales postuló este proyecto y lo planteó como si hubiera descubierto, ¿no? Hubiera descubierto, no sé. Pero fueron varios los grupos, y bueno, los que yo estaba en uno de esos, que peleamos porque no se dé este tema. Entonces, eso retrocedió en el proyecto, pero hoy día nuevamente se está manejando. Como alguien decía, son las empresas también las que te vienen a poner ahí la maleta llena de dinero en la mesa, ¿no? Entonces, obviamente, los gobiernos se tientan. Por eso, porque al final a ellos no les interesa. En todo caso, y ahí viene el otro forito que hemos visto, que me ha parecido muy interesante, es que parecería, y yo pienso que es más por la incapacidad del gobierno, pero parecería que la historia del gas está como que llegando un poquito a su fin, ¿no? Parecería. Y digo por la inoperancia, porque si hiciéramos proyectos serios de buscando reservas, digamos, tal vez en otras áreas. Siempre ha habido un proyecto de que en el norte paseño hay mucho petróleo, por ende podría haber más reservas de gas, por ejemplo, etcétera. Si fuéramos serios en eso, tal vez encontraríamos algo más de gas, pero ahorita no hay ni la idea, ¿no? No hay la tecnología, no hay nada. Entonces, tal vez tendríamos que estarle nomás despidiéndonos del gas y ver otras opciones. Y ahí aparece el litio como una opción. Pero es una opción a medias, y lo digo así entre comillas, ¿no? Es una opción a medias, porque tampoco es que es la panacea y eso nos va a sacar de pobres y como el gas nos va a dar como 100 años más de vida. No, o sea, el mercado del litio ha cambiado en los últimos 10 años, los niveles de demanda han cambiado, la tecnología ha cambiado, hoy día hay otros productos que al mismo litio lo han mejorado, ¿no? No sé si era el zinc, el wolfram o no sé qué. Por ejemplo, lo que supuestamente la capacidad de generar energía del litio hoy día ha sido superada por otros elementos también. Hay otras combinaciones que además son más amigables con el medio ambiente porque la extracción del litio también implica altos niveles de contaminación de agua, por ejemplo. No solamente en el uso, sino además en la contaminación, ¿no? Entonces, ese es otro tema también, pero bueno, o sea, si es una opción y lo sabemos hacer, interesante, pero lastimosamente nosotros, igual que fracking, que además el fracking no es óptimo hoy día aplicarlo porque no se necesita. Entonces, en el caso del litio, por ejemplo, nadie dice nada, el gobierno, ustedes saben, no sé si han leído un poquito de la historia, les pasó a los alemanes un proyectito para que ellos exploten un tanto. Por otro lado vinieron los japoneses también, pero al final no se quedó en nada, ¿no? Porque las condiciones no son las adecuadas para la explotación. Pero bueno, está ahí. O sea, si nosotros supiéramos aprovechar estas reservas, quizás podríamos generar algún beneficio, pero el problema creo está en nosotros, ¿no? Es que no hay el conocimiento suficiente como para poder explotar las reservas de litio que nosotros tenemos. Pero a ver, solamente para ir ya acabando un poquito esta parte, me gustaría escuchar qué opinan sobre la segunda parte, el segundo foro que hemos visto sobre el tema del litio. ¿Qué opinan ustedes sobre esa parte, sobre ese tema? Licenciado. Melanie. Ya, bueno, me pareció muy interesante el foro y porque creo que, como usted dice, muchos a veces no tenemos el conocimiento necesario. Y había uno de los panelistas que indicaba que hay las sales residuales existen incluso 20 veces más que el litio y estas sales residuales concentran muchos metales pesados, lo cual tiene efectos negativos para el medio ambiente.
Entonces, él recomendaba que hay que hacer estudios para evaluar impactos y también para ver cómo generar la participación, cómo distribuir los recursos y usarlo justamente a favor de las comunidades que se van a ver afectadas si es que se da esa explotación del litio. Y había otro panelista que mencionó que la cuestión no es tener la materia prima, y en sí la cuestión sería ver cómo vamos a industrializar en general eso, porque ellos comentaban que las baterías y demás que se quiere hacer con litio, eso no es industrialización en sí, solo es repetir el modelo transnacional de enclave que no estaría integrando. Y recomendaban que ahí el Estado tiene que tener un rol muy importante en cuanto a las políticas que se va a manejar. Así es. Perfecto, exactamente. Melanie. ¿Qué más? Licenciado, bueno, con respecto a este foro, con respecto a este foro me llamó mucho la atención que uno de los panelistas describía algunas estrategias para poder dar un impulso o un avance a este proyecto. Uno de los puntos que tocaba era que se podía hacer un acuerdo nacional que nos quite la idea que el litio, como ya lo mencionaba, que nos va a sacar de la pobreza, sino hay que verlo desde la perspectiva que el litio puede ser una alternativa a lo que es el gas como una alternativa. También nos dijo que también se necesitaba de mucha paciencia porque este proyecto lleva más de 10 años, entonces hay que ser un poco realistas y tener paciencia en que no ahora vamos a poder hacer lo que en 10 años no hemos hecho. Y otro punto también que tocaba que era muy interesante es de que debemos mejorar la tecnología para la producción de litio, no solamente enfocarnos en exportar lo que es materias primas, sino en hacer productos intermedios como baterías de litio, entre otros productos. Eso era lo que más me llamó la atención del foro. Ok, Lore. Ya. ¿Alguien más? Sí, licenciado. Caterín primero, José Manuel, por favor. Gracias, licenciado. Sí, a mí lo que me llamó la atención la exposición de Pablo Villegas, y al principio cuestionan la racionalidad económica de la puesta en marcha de esto de la producción de litio, ¿no? Y menciona que países como Japón y China, sin tener reservas de litio, son grandes productores de baterías. Lo que nosotros estaríamos haciendo como país, dice, es importar materiales para la producción, introducir el litio y exportar. ¿Qué sentido tiene eso? Dice, ¿no? En comparación a otros países como China y Japón, menciona, ellos tienen las condiciones de capacitación, de formación de profesionales, las mismas instituciones favorecen al crecimiento de este tipo de tecnologías, dice. Y hay temas en temas de innovación. Entonces, es todo un sistema que contribuye al crecimiento de o a la producción de las baterías sin ser necesariamente dueños de la materia prima que es el litio. Entonces, hace esa comparación. Es lo que me pareció interesante, mi licenciado. Interesante, sí. Bien, gracias. Sí, José Manuel. Ya congeló la imagen. A ver, esperemos que corrija su punto. ¿Alguien más? Licenciado. También.
Espera, Sí, José sí, Manuel, ¿volviste? no, licenciado, le habla José. Algo también que decía, ¿no? En lo que era el panel, que decían que si bien Bolivia tendríamos el litio, además que se han realizado ya varios años, como decía no uno de ellos, que sería casi en vano como si lo hubieran realizado todo ese estudio que se realizó en lo que es en todo el salar de Uyuni, y que hasta el día de hoy no se estaba aplicando nada. Entonces, uno de los paneles decía, no, que es como si en vano se hubiera realizado todo ese estudio y todo ese tiempo, pero que Bolivia, que tenían una gran esperanza en Bolivia que podría realizarse, ¿no?, la industrialización del litio en Bolivia, pero que no se pudo realizar. Ahora, otro también que hablaban que era el litio, por ejemplo, de Bolivia, era muy pesado, decían, ¿no? Porque tenía concentrado más otros metales, entonces su separación sería un poco más costosa, y además que no teníamos la tecnología como tenía Corea, que ellos ya lo habían separado, ¿no? Tenían toda esa tecnología para poder separar cada uno y de esa manera sacar el litio. Eso es lo que yo le he entendido en lo que es en lo que era en el debate, en el ¿qué es esto? Foro. En el foro, licenciado. Ok, ya, Jane, gracias. Josué, y si quieres concluir después, José Manuel. Ya. ¿O a quién? Licenciado. Josué, te escucho. Ya, bueno, a lo que podía observar, ¿no?, y lo que veía, saqué 3 conclusiones de lo que dijeron los panelistas, en el cual el punto número 1 fue el que es la falta de institucionalidad en cuanto a Bolivia, ¿no?, con el manejo de los hidrocarburos y del litio y de los recursos naturales. Mencionaban sobre la maldición de los recursos naturales, sobre el libro, igual tocaban el punto de que Bolivia no supo aprovechar ni sabe aprovechar hasta el momento, ¿no?, lo que es los recursos naturales. También el segundo punto era la falta de tecnología y de educación, como mencionaba anteriormente, que en Bolivia no hay capacitaciones, más nos dedicamos a otros tipos de capacitaciones y no nos enfocamos en lo que debemos aprovechar, que es la industrialización de nuestros recursos naturales. Ya. Entonces, el gobierno no puntúa estos puntos, ¿no?, sobre la educación en cuanto a las especializaciones. Y solo nos dedicamos al mercado interno, más que todo. Y el último punto que nos mencionaba también era que el litio no es tampoco un recurso del cual sea totalmente explotado, ¿no?, para Bolivia, o sea, que nos pueda ayudar en cuanto al aprovechados hasta el momento. Y tampoco con el anterior gobierno nos impedía más que todo la inversión extranjera, ¿no?, en cuanto a esto, porque hubo proyectos, se mencionó, que trataron de sobrellevar este tema, pero que no lo permitían porque lo que trataban era de que sea todo nacionalizado. Eso, licenciado. Gracias. Ok. Y Josué. Hola. ¿Quién? Leticia. Leti, dale. Bueno, sobre este proyecto, lo que me ha resaltado es, un panelista dijo que los que han ejecutado este proyecto o han elaborado, creo que le han creado expectativas muy altas al país, decía, porque para que invierta en el litio, incluso llegar a la producción de baterías, porque los países que realmente están manejando este mercado desarrollados, que tienen no solamente es hacer un proyecto, porque este proyecto puede resultar, como también no puede resultar, porque hacer todo este proyecto para alguien que recién está empezando, como es el caso de Bolivia, esto necesita de procesos, pruebas, que van a ser gasto, que pueden o no resultar. Entonces, esa inversión que va a hacer Bolivia puede o no resultar.
¿por qué no hacer un proyecto? Nos comparaban con los países desarrollados. Ellos no solamente tienen el conocimiento de hacer el proyecto, invierten y ya no es así, decían. Entonces, estos países desarrollados tienen también aplicar o hacer estas nuevas tecnologías. También para los países desarrollados lo pueden hacer porque ellos tienen otras políticas, sobre todo había participación de las universidades, donde son los que están generando, están innovando conocimientos constantemente, y ahí sí es donde recién con mucha experiencia se meten a hacer estas nuevas tecnologías, cosa que en Bolivia no tenemos formación de profesionales, porque se recomendaba que si vamos a meternos a este proyecto de litio, se debería capacitar a profesionales, y que esos profesionales capacitados, quién sabe, se van, o también garantizar que se queden y realmente trabajen para lo que han sido capacitados aquí en Bolivia. Entonces todavía nos falta mucho, decían, en tema de conocimientos para aplicar estas tecnologías avanzadas. Y aparte que este proyecto, otro panelista decía que ni siquiera han completado los estudios de evaluación de impacto ambiental que van a causar si hacen estos proyectos, también a los acuíferos, a la parte subterránea. No tenían el proyecto decía ni siquiera tiene contemplado qué va a pasar con los residuos sólidos, con los residuos peligrosos, decía. Ni siquiera tienen contemplado para aplicar este proyecto, y por eso las personas que están innovando, queriendo que este proyecto resulte, falta todavía hacer muchos análisis para ver si realmente las inversiones que va a hacer Bolivia realmente va a lograr lo que queremos, ¿no? Ganar, invertir, crecimiento. Eso. Ok, Leti, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie más? Licenciado. Oh, sí, ¿quién? Ale, escucho. Licenciado, bueno, muy aparte de la tecnología, muy aparte a lo que nosotros, no sé, tengamos o no tengamos reservas y demás, todo esto sí se va a poder llegar a completar tal vez a un futuro. Espero que sea así para poder salvar nuestro país. Sería que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra idiosincrasia, podemos a las generaciones futuras poder culturizar respecto a todo esto para poder tener un buen resultado futuro. Por más que tengamos la tecnología que tengamos, no vamos a poder lograr el objetivo porque no estamos familiarizados con eso. ¿Y qué es la mentalidad de un boliviano? Sacar plata de donde sea y no importa lo demás. O sea, solo es ganar, ganar, ganar y ya. Y como dice en el primer foro, o sea, al momento de que ven que no funciona y cierran todo el proyecto, no lo cierran bien y siguen contaminando, y para la larga siguen como si estuviera funcionando, siguen contaminando ríos, y es eso, y las repercusiones se van a ver a futuro. Pues lo más importante yo creo es que nos eduquemos bien y vemos la manera de poder tener más, cambiar esa mentalidad como que tenemos, que es muy mala. Ok, Ale. Y gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciado. Claudita, dale. Bueno, aparte de esos impedimentos de estar lejos de los centros de consumo, que no tenemos la tecnología adecuada y demás, me parece un cuestionamiento muy importante el que hace uno de los panelistas, que es que si se puede aprovechar los recursos naturales para el desarrollo económico o no, ya que muchos economistas han estudiado este problema que hemos tenido los países que contamos con bastantes recursos. Y pues nos comenta lo que decía José, que es que uno de los problemas más importantes es la voluntad política, ¿no? No existe voluntad política por los gobiernos, por nuestros gobiernos, para poder buscar ese tipo de desarrollo, para poder impulsar proyectos que sean económicamente viables para cada sociedad. Entonces, más allá de todo lo tecnológico y de los proyectos que deberían tener bastante base científica, es importante considerar la voluntad política, ya que me imagino que es uno de los primeros impedimentos, incluso con las empresas transnacionales que ofrecen bastante dinero sin sustentos técnicos
y en realidad solamente sacan dinero a la población en general. Así Entonces, yo creo es. que es importante cuestionarse en qué punto los recursos naturales y de qué manera los recursos naturales podrían ayudar a nuestros países, ya que creo que arrastramos eso de la maldición de los recursos, incluso hasta ahora, aunque el tema ya es muy antiguo. Así es. Así es. Estamos plenamente de acuerdo. Ahorita voy a hacer algunos comentarios. A ver, ¿alguien más, muchachos? Adolfo, ¿algún comentario? Eh, sí, con respecto a ambos foros, licenciado, lo que a mí me ha llamado la atención es que en ambos foros lo que se ve es lo que se ve o hacen énfasis es más eh, en la en lo que es esto de la contaminación ambiental, licenciado. Lo que más me llama la atención es el exceso consumo de agua para su explotación, ¿no? De estos dos, ya sea del fracking y del litio. Hay un gran consumo de agua, licenciado, y en la cual también al hacer, a, a, al explotar, al explotarlos, entonces las aguas contaminan el medio ambiente, licenciado. Y tampoco he escuchado, ¿no? Y también hacen referencia a que no hay una empresa encargada que se haga cargo de estos desechos que van a producir o que van a contaminar el medio ambiente, licenciado. Eso sería, licenciado. Ok. A ver, hay varios comentarios que quiero hacerles. Ustedes, alguien hizo referencia, Clau, creo que tú, o creo que José Manuel, sobre la maldición de los recursos naturales. Ese es un concepto que en economía se usa para hablar del impacto económico que tienen los países como nosotros, en los que abundan los recursos naturales, que sobre el desarrollo de un país. O sea, ¿a qué se refiere esto? Hay una relación, tiene que haber, para que un país sea desarrollado, tiene que haber una relación recursos-Estado, porque si no, el país no se desarrolla. Y esa es la maldición, eso le llaman la maldición, ¿no? En México, sobre todo, se ha escrito mucho sobre esto. Es la maldición de los recursos naturales, está relacionada, y es un concepto ya económico que está relacionado a aquellos países que tienen abundantes recursos naturales, pero además eso va en contra de su desarrollo. O sea, parecería irónico, ¿no? Pero eso tiene su explicación. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No sé si ustedes, yo imagino que les suena el famoso modelo económico, social, comunitario, productivo. Me imagino que les suena, ¿no? Que es un engaño, ¿no? Ustedes saben que es un engaño, ustedes ya están en el último año y ya se dan cuenta. Nosotros en Bolivia, como en otros países seguramente, pero en Bolivia vivimos en una mentira sobre el tema del desarrollo del país, el desarrollo económico del país. Mucho más sobre el tema del desarrollo productivo, del desarrollo industrial del país, ¿no? Y ese modelo que acabo de mencionarles es una farsa, es una mentira, es algo que nos han hecho creer, pero bueno, les han hecho creer a aquellos que no son economistas, ¿no? Los economistas no creemos en eso. Y ahí parto de esto porque ustedes se dan cuenta, mire, hemos tocado un tema, fracking, que fracking, entre comillas, fracaso, ¿entienden? Así lo podemos traducir nosotros porque eso no se podría aplicar en nuestro país jamás, por un lado. Por otro lado, el tema del litio, el tema del gas, igual, otro fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día no sabemos si nosotros tenemos o no tenemos todavía reservas, pero supuestamente ya se están acabando. Lo que se conocía o lo que se tenía como reservas se están acabando y no tenemos la capacidad de generar más, o por lo menos demostrar que ya no hay, ¿no? O sea, al final. Tenemos la opción del litio, que hace 10 años creo esto ya se estaba manejando y en ese momento era una opción y era una buena opción. De hecho, había muchos países que estaban interesados y países desarrollados que estaban interesados. Pero lastimosamente nosotros vivimos vivimos en un sistema, lo voy a llamar así, en un sistema productivo que no genera nada, ¿no? O sea, no tenemos
nosotros vivimos realmente del contrabando, vivimos no sé, vivimos de la mentira, porque nosotros no producimos nada. Somos un país chupasangre, si quieren, ¿no? Consumimos basura porque somos un país pobre, y en función, pobre entre comillas, digo, ¿no? O sea, un concepto, lo estoy utilizando como concepto vulgar, la pobreza. ¿Por qué? Porque sobre pretexto de pobres nosotros no producimos nada. Todo consumimos, todo chupamos como sangre, ¿no? Chupamos la sangre. Nos venden, saben que pueden venir a botar toda su basura a nuestro contenedor, que es nuestro país, y nosotros vamos a consumir esa basura, ¿no? Y eso es lo que hacemos siempre. Entonces, como nosotros logramos vivir de la basura, ya no necesitamos producir nada. Y ese es el tema, que nosotros tenemos un gobierno mentiroso, un gobierno falso, de falsas promesas, de puro bla bla, de puro, no sé, de puro discurso, ¿no ve? Y al final, si se dan cuenta, en todo el proceso desde el 2006, y no estoy utilizando de pretexto el tema para criticar, porque al final ustedes están, yo creo que están suficientemente maduros profesionalmente como para darse cuenta sobre la bosta que vivimos, o encima de la bosta que vivimos todos, ¿no ves? Se dan cuenta, es claro. Ayer han sido las elecciones y eso es, pucha, es la imagen real de lo que realmente hoy día estamos viviendo. Y les voy a poner un ejemplito tonto. Y no me voy a las personas, ¿ok? A ver, en la ciudad de La Paz, para alcalde, hagan al Negro Arias. Ok, qué bueno. Segundo, el Dobailes. Ok, qué bueno, ¿no? Tercero, antes que el Juan Carlos Arana, que es un reconocido periodista, antes que Lucho Larrea, que es un reconocido médico, puta, estaba ¿qué se llama? El David Castro. O sea, oye, pucha, ¿en serio? Y han salido un meme, ha dicho, no, a ver, ¿por cuál voto? ¿Por el Negro Arias? ¿Por el David Castro? No, el Negro Arias no baila como el David Castro, voy a votar por el David Castro, ¿no? Hasta memes les han hecho todo, pero realmente la gente piensa así. A mí me da lástima realmente ver quiénes estaban proyectando para gobernador del departamento. Puta, es una pena, es una lástima, ¿no? A mí me hubiera gustado que el Tata gane porque creo que tiene un mínimo de cerebro, el Tata ya piensa, ya, pucha, no sé. Pero oye, Flores, oye, pucha, realmente es patético. El otro, el Quispe Junior, el Malcu Junior, es pucha, no sabe dónde está parado, no sabe dónde está parado, no sabe dónde está parado y es médico, formado en Cuba. Bueno, eso ya entre comillas, entre paréntesis nos puede ayudar, digamos, a entender. Pero oye, no, qué pobreza, ¿no? O sea, y ahí se dan cuenta ustedes en la realidad en la que vivimos. Entonces, ¿qué podemos esperar? No voy a entrar a criticar a mi colega porque ya sus acciones lo dicen todo, ¿no? A mis dos colegas están ahí en el gobierno, pero ya, pues, ¿qué más? Ya en su cara se los he dicho alguna vez, o sea, ya, ¿para qué? Pero es que es una pena cómo se está manejando el país. O sea, entonces ahorita que nosotros tengamos la esperanza de que el litio nos saque de pobres, ya, digamos que yo voy a guardar mi corazoncito verde, lo voy a guardar un rato, vamos por el tema económico, ¿no? Ya, ok, hagamos fuerza por el litio. No tenemos ni la más remota idea de cómo se produce litio. No tenemos idea para qué vamos a producir litio. Las baterías ya han pasado de moda. O sea, en Japón, ustedes vayan a Japón y háblenle de baterías de litio, te van a reír, van a decir, pucha, eso utilizaba mi abuela. Hoy día no sabemos fabricar una pila, y eso es lo que se fabrica. En las grandes industrias de vidrio, de plástico, se utiliza energía que se genera a través del litio. Por ejemplo, ¿nosotros sabemos producir eso? No. Nosotros vivimos, les decía, en una mentira. ¿Por qué? Porque lo mismo que va a pasar con el gas, va a pasar con el litio, lo mismo va a pasar como pasa con los minerales, etcétera, etcétera. Porque nosotros podemos vivir sentados en oro puro, pero los gobernantes no tienen la capacidad de transformar ese oro en riqueza, ¿no ve? Es otra cosa. Entonces, a eso me voy.
ese es el problema. Y ustedes han visto, y no lo digo yo solamente, o ustedes mismos que se han dado cuenta, cada uno de los panelistas tiene una idea clara del tema. Sabemos que el litio no es la salvación que decían. De hecho, escucha, yo les digo una cosa, dejaremos el salar ahí, no tocaremos el salar, y si explotamos turísticamente el salar, nos va a generar mayor ingreso que el litio. Así de simple. Hagamos unos 20 hoteles de sal, hagamos así un espejo hermoso como lo que es el salar, hagamos una industria, desarrollemos una industria hotelera, una industria turística, yo qué sé, porque todo el mundo alucina con el salar en el planeta entero, menos los bolivianos, y con eso vamos a generar millonadas en vez de meterle picota al salar, ¿no? Porque no sabemos ni qué vamos a hacer. Entonces, esa incapacidad, como somos incapaces, entonces ojalá ya de una vez que pase este gobierno incapaz, ¿no? Que siga, que pase, que siga su proceso, que termine y que venga un gobierno que sepa y conozca, y ahí ya veremos si se puede explotar o no. Yo les digo, hace 10 años era el boom, hoy día ya pasó de moda, porque estamos hablando de tecnología y tecnología de punta, y el litio ya no es. Hay otros, hace rato les decía, hay otros elementos que se utilizan para esto, para generar energía y además generar energía limpia. Hoy día el tema ambiental es fundamental hasta para construir una casa, hasta para construir un puente. Entonces, nosotros estamos haciendo boom, ahorita estamos lanzando, wow, mucha, como si fuera los full proyectos, aquellos que contaminan, los que más contaminan. Entonces, esa idea que nosotros tenemos de lo que es desarrollo, que es una idea realmente muy subterránea, ¿no? Muy, por no decir ignorante, no entendemos lo que hoy día significa, no entendemos el verdadero significado de desarrollo económico hoy. Y el verdadero significado de desarrollo económico no es el mismo que en la década del 50 se manejaba, o en la década del 80. No era antes era sobreexplotar, generar riqueza, generar ingreso a partir de la sobreexplotación. Hoy día ya no. Hoy día tienes que mantener, tienes que cuidar tus recursos, no tocarlos, y así vas a ganar más dinero. Entonces, esa parte de conocimiento que nos falta, porque es parte de nuestra ignorancia como país, es la que no nos está dejando avanzar. Y la industria en el país, y ustedes se van a dar cuenta, por eso a un comienzo de la materia les decía, o sea, puta, en mis primeros años de dar la materia, yo decía, pucha, ¿y ahora cómo lo aplico a Bolivia? ¿Cómo aplico la materia a Bolivia si aquí no hay industria? Pero después entendí que debemos estudiar economía industrial para saber lo que no tenemos que hacer en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Porque aquí tenemos que ver formas de desarrollar nuestro país económicamente a partir de la industria. Y hace rato no sé quién, creo que Josué, no sé quién comentaba, Josué, ¿tú estás haciendo una tesis sobre el litio? Sobre los hidrocarburos, licenciado. Ok. No sé, creo que alguien ya escribió alguna tesis sobre el litio, me parece haber leído algo. Pero, por ejemplo, el litio es un tema interesante. Ahorita, por ejemplo, estamos analizando, sabemos que el Estado no tiene la capacidad para producir, lo que decía alguien, creo que Henry, o no sé quién decía, que bajo la misma lógica de la producción de minerales, por ejemplo, que nos ha llevado a la devastación económica, bajo la misma lógica se está manejando el tema del litio, o se quiere manejar. O sea, el mismo sistema productivo que ha llevado a la debacle a la minería, que hoy día, por ejemplo, las minas más grandes como la de Guanuni tiene 5 millones de dólares de déficit anual, por ejemplo, es el mismo sistema que queremos utilizar para producir el litio. O sea que no se puede, o sea, no vamos a lograr nada si vamos a aplicar lo mismo que hemos estado haciendo durante 100 años. La misma forma de producir el mineral antes de 1825 la estamos utilizando nosotros hoy día. Imagínense, con la diferencia de que encima hemos inventado, dentro del sistema productivo minero, hemos inventado la partecita de los peines que viven de chupar la sangre, los cooperativistas, por ejemplo, ¿no? Encima de síntomas le hemos aumentado, puta, para terminar de fregar el país, ¿no? Entonces los cooperativistas no pagan impuestos, reciben apoyo del Estado, los pobrecitos
no limpian la basura ambiental que dejan, los desechos ambientales, etcétera. Hay que apoyarlos en todo, pero resulta que son hipermillonarios hoy día, pero nadie les dice nada. Entonces, eso más le hemos aumentado al sistema productivo minero, aparte del déficit que nos significa el sector. Entonces, si queremos producir así, no, o sea, no vamos a producir ni 10 baterías y ya echado el proyecto, viejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema. O sea, mire, hemos sacrificado la clase tocando estos temas porque a mí me parece que son muy importantes, ¿no? Son parte de lo que nosotros al final igual vamos a analizar, vamos a ver de aplicar lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en la materia, en lo coyuntural, lo que hoy vivimos en el país. Y dense cuenta que uno de los temas ahorita que está sonando es el tema del litio, pero vean cómo se está enfocando, ¿no? O sea, yo les voy a pasar sobre el tema del fracking. El gobierno, como les decía, presentó hace algunos años, presentó como, pucha, pues un proyecto estrella, ¿no? Con esto salimos de pobres. Y era una ridiculez el mismo proyecto, ¿no? A ver, voy a buscar ese documento y se lo voy a pasar para que lean. Y este tema del litio, que lo podemos, de hecho lo íbamos a tocar al final del curso, sería bueno que lo vayan leyendo un poquitito más. Yo voy a buscar también, tenía algunos documentos para que los revisen, y se van a dar cuenta de que nosotros estamos apuntando a donde sea estamos apuntando. Hoy día no tenemos idea, no tenemos mercado. No sé si les comenté, creo que alguna vez les comenté, por ejemplo, sobre el tema de Bala Chepete, que más allá del tema ambiental, que es importante, era un tema que no apuntaba a nada, era un proyecto, pero pucha, que no apuntaba a nada. ¿Por qué? Porque no había mercado, no había demandante, no había alguien que iba a comprar nuestra energía, pero el proyecto ya estaba. O sea, el proyecto ya se iba a aplicar. Ya se iba a destrozar toda esa región, ya se iba a construir las represas, todo lo que ustedes quieran, pero no había quien compre. Entonces tenías un producto así lleno de tu producto, sin una persona que diga, bueno, véndeme a mí, ¿no? Entonces cuando se les preguntó, decían, no, creemos que el gobierno brasileño nos va a comprar, creemos, porque le sale más barato comprarnos a nosotros para cubrir el norte que producir ellos, pero no estaba dentro. Y cuando nos dimos cuenta, empezamos a bombardear con eso, pues el Estado retrocedió en el proyecto. Dijo, bueno, no había, pues, desde el punto de vista económico no funcionaba este tema. Entonces, imagínense desde el punto de vista ambiental, peor. Entonces, como esto, el litio. O sea, el litio es otro elefante blanco, como lo están queriendo plantear los del gobierno, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revisar bien para más adelante. ¿Ok? Había un tema más que ahorita me acordé para comentarles y bueno, se me fue. Bueno, eso en realidad, como les decía, me parece que vale la pena sacrificar la clase por estos dos temas porque son interesantes, importantes ahorita. Les voy a pasar más material para que vayamos leyendo, ¿ok? Hay varios proyectos de industrialización que en los últimos años se han querido aplicar, pero que, pucha, no son aplicables. Y como decía algunos de los compañeros también, muchos de ellos no tienen estudios de impacto ambiental, que es también importante. Entonces, voy a buscar esos proyectos que lo están manejando y también se los voy pasando para que ustedes los vayan leyendo, ¿ok? Miren, se ha pasado la hora ahorita, estaba mirando, eran 6:30 y de repente 7:05. Pero bueno, que valga la pena haber tocado estos temas que son importantes. Y además felicito por la asistencia que han tenido. Yo creo que eso les va a servir mucho más y un poquito más adelante también, sobre todo en la parte de cuando vayan haciendo tesis. Estos son temas muy importantes, muy interesantes, hay bastante información y son temas que ustedes ya los pueden ir chequeando, leyendo para cuando hagan su tesis. No se olviden que ya están a nada de hacer tesis, ¿no? Y ahí vayan aprovechando y como les decía, cualquier cosa que necesiten en el tema de la tesis, no sé, algo que les ayude, les asesore o como quieran, ustedes me avisan, ¿ok? Mejor si son con este tipo de temas, ¿no? Temas industriales y ambientales. ¿Ok? No sé si alguien tiene algún comentario más, algo que añadir o no sé. ¿Nadie? Ok. Ya muchachos, miren, ya son casi las 7. Han notado ya sus participaciones y han notado su asistencia, por si acaso, ya, así que no se preocupen. Yo les digo una cosa,
a este ritmo de asistencia, a este ritmo de participación que ustedes tienen en las clases, no se les va a dificultar para nada aprobar la materia, porque de eso se trata, ¿ok? De que demuestren que han leído y que conversen y hablen y orienten y aporten, de eso se trata, ¿ok? Así que si siguen así no van a tener ningún problema para aprobar, ¿ya? Si no tienen algún, miren, ¿saben qué? Quería preguntarles algo, un paréntesis, aquí cierro paréntesis de la clase y solamente una cosita, aprovechan que tenemos 4 minutos. ¿Qué opinan ustedes de lo que ha pasado en Lupea? Ya saber qué opinan. Así, cortito, así, ¿quién me puede decir? O sea, es triste, yo también pienso lo mismo, ¿no? Pero no necesito saber eso. Sino, ¿qué es lo que está pasando en Lupea? ¿Quién me puede decir? Yo. ¿Qué pasa en la UNSA también, por si acaso? Sí, Sí, es una pena lo que ha pasado, pero también nos hace reflexionar, ¿no? Cómo están el sistema de esa universidad. Porque lamentablemente yo personalmente digo, tienen la culpa los que han llamado a la asamblea, pero también tienen la culpa cada uno de los que estaba ahí, porque eran personas jóvenes que ya quieren hacer política y de paso ganar así de lo fácil, porque ellos estaban los que querían becas, que les dicen pobrecitos, pero lamentablemente, o sea, de ahí están haciendo los políticos que piensan que haciendo corrupción se ganan la vida fácil y obtienen ingresos de forma fácil. Ahora yo digo, lamentablemente eso ha surgido y deberían arreglar el problema de fondo de Lupea. Yo digo el problema de fondo, lo he visto de lejos alguna vez que me han comentado, que creo que es el cogobierno 50-50, 50% tienen los estudiantes para decidir y 50% los docentes. Por eso hasta los docentes tienen miedo de los estudiantes de que los voten, porque tienen mucho poder, son jóvenes con mucho poder. Y sinceramente debería ser tiempo ahorita de los docentes aprovechar y arreglar este problema de fondo que tienen, que son sus estatutos o cómo ha nacido la UPEA. Si quieren arreglar, y si quieren arreglar con una visión de mejorar la capacidad, o no la capacidad, sino si quieren mejorar la calidad de profesionales que van a sacar, porque lamentablemente si va a continuar esto así, esto es algo que siempre pasaba cada año, simplemente que ya con el tema político se ha subido más, creo, con sus malas construcciones. Entonces, pienso que deberían arreglar su problema de fondo y no darle tanto poder a los jóvenes. Por algo son jóvenes, recién están empezando. Sí estoy de acuerdo con el cogobierno, pero no al 50-50, donde los docentes tienen miedo de que los estudiantes también tengan ese poder de sacarlos. Creo que la UNSA varía porque es un 51% docentes y 49% estudiantes, por eso tal vez la UNSA está nomás mejor que la UPEA. Pienso eso. Ok, Leti. ¿Alguien más quiere comentar sobre este tema? ¿Nadie? Bueno, que tenga miedo, ¿no? Ya, Josué. Más allá de eso, yo pienso que más allá de lo que dice la compañera, la UMSA no es que esté mejor, ¿no? Sino que la UMSA se acepta más esto. Tal vez no es tan visible como se ha visto en la UPEA, porque no ha pasado una noticia tan grave, ¿no? Pero ocurre en la UMSA de la misma manera. Ocurre que existen favores de docentes y demás, ¿no? Hay los triángulos y demás. Entonces, no es que solo sea la UPEA, sino que es el tipo de gobierno que existe aquí en la UMSA incluso. Porque yo igual he pertenecido a un centro de estudiantes hace unos 3 años y me he salido al primer año porque era muy difícil la situación, ¿no? En la que se manejan las cosas. Es complicado ver cómo hay personas que se benefician más que otros, más allá de ser amigos por ciertos tratos que tienen, ¿no? Entonces, en cuanto a nuestro país, yo creo que todo se fija en cuanto a lo político, más que todo, porque como vemos incluso en las elecciones actuales, ¿no? Incluso en las de gobierno del país, vemos que existen jóvenes que están en cargos altos, pero es por cierto tipo de favores o por haber puesto dinero, ¿no? Entonces, es igual en la universidad, es de la misma manera se lleva a cabo.
Y es triste ver que hay cosas así, que hay personas que realmente merecen cosas, pero no las obtienen porque están beneficiados otros. Sí, a ver, miren, yo les voy a hacer un comentario muy, muy personal. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Se escucha? Sí, ok. Sí. Yo he sido centro de estudiantes cuando era estudiante en la carrera, no soy ejecutivo de centro de estudiantes. Y yo les digo con conocimiento que la verdad que hoy día el estudiante se ha prostituido realmente. En mis épocas, y no voy a decir que nosotros éramos wow, ¿no? Éramos los transparentes, pero no era así, no era así. Hoy día el estudiante entra en cualquier cargo dirigencial, y no estoy generalizando. Josué, tampoco, no quiero que te sientas atacado porque no generalizo, ¿no? O sea, pero bueno, en todo caso, en general, no estoy puntualizando, no estoy apuntando, si vale el término. Pero sí se ha prostituido el estudiante porque entra a generar ventajas, entra a generar negocio. A ver, por ejemplo, algo con lo que yo no estoy de acuerdo hoy día es con el cogobierno. No estoy de acuerdo. Y eso no significa que no crea en los derechos de los estudiantes. Yo plenamente de acuerdo. Pero el estudiante va a la universidad a estudiar. Y de eso vale. O sea, por eso vale el estudiante. Por lo que estudia, por lo que conoce, por lo que sabe, por lo que aprende. Y no, ya les digo, no estoy negando yo los derechos. El estudiante tiene tanto derecho como el docente, tal y cual. Pero el estudiante no tiene la experiencia, el conocimiento o en algún caso la capacidad para administrar ese poder, si quieren, ¿no ve? Entonces van por otro lado. Y no estoy hablando de la OPEA, porque la OPEA, pucha, mejor ni les cuento, viejo. Yo he sido docente hasta el anteaño pasado ahí. Y he visto cosas, pero, wow, increíbles, ¿no? Pero en la misma UMSA, por ejemplo, y les digo una cosa, un estudiante que está en tercer o cuarto año, por ejemplo, no puede cuestionar a un docente que en su formación tenga un doctorado, maestrías o lo que sea, en función al conocimiento, a eso me voy, ¿no? En función al conocimiento, o sea, no puedes. Es como si yo, niño de 10 años, le quiera cuestionar a mi papá. Si me dice, estás castigado, le diga, ¿quién te crees tú o por qué me vas a castigar? No, es mi padre, él tiene, merece todo el respeto, es más viejo, más conocimiento, más experiencia, lo que ustedes quieran, más responsabilidad. Entonces, yo no puedo hacer eso. Y lo mismo que un estudiante no puede cuestionar, en conocimiento estoy hablando, a un docente. Como a mí me cuestionó, mire, imagínense, el delegado de curso de primer año de economía en la OPEA me cuestionó mi programa. Y no es que yo me quiera jactar a cada rato, yo tengo 2 doctorados, ¿no? Y un chango de 2 días de estudiante universitario me cuestionó el programa. Puta, el chango vivió un infierno todo el año conmigo, porque el tipo era un tipo soberbio, o sea, de esos que manejaba poder y lo prostituían, pues, ¿no? Vendían su poder y querían sacar, no, todo el año lo tenéis rebotado hasta que lo ha aplazado el último día del año, solo para que sepa que no puede hacer esas cosas. Y no digo por mí, sino en general, no puedes. Tienes 2 días de experiencia como universitario y no puedes cuestionar a tu docente, o sea, y eso es lo que se vive en la OPEA. Pero, por ejemplo, en la UMSA, algo que yo no acepto es que el ejecutivo de la FUL tenga 2 autos a disposición, chofer, secretaria, y pueda chuparse en su centro facultativo, que es en su FUL, pueda chuparse el rato que le dé la gana, ¿no? Y encontrando botellas y condones usados así cada fin de semana, ¿entienden? O sea, eso yo no acepto. Eso no es representación estudiantil. Yo no acepto que un ex centro de estudiantes de hace varios años haya negociado cargos para los docentes y haya cobrado un sueldo de docentes a los que les han dado pega como docentes en la carrera de economía de la UMSA. Yo en su cara le he dicho y le puedo decir cualquier rato, les voy a decir un día. Suntura, ahí se me salió. Pero bueno, ¿no? Y me consta, ¿no? O sea, yo lo he hecho sacar del consejo de carrera yo porque yo estaba en la asociación de docentes. Entonces, esas cosas pues, yo no acepto. ¿Cuál es la representación? ¿Dónde están los derechos de los estudiantes ahí? Que un tipejo o su pretexto de representatividad vaya a negociar pega, ganar un sueldo de los docentes a los que acomoda. O sea, no, ahí no hay. Y a eso hemos llegado. A eso hemos llegado.
Y normalmente digo, no siempre, normalmente el del centro de estudiantes es amiguito del director, ¿no? Él le ha puesto, él le ha dado plata para su campaña, o él, puta, lo lleva, como el Boris Quevedo, los llevaba a sus casas, a sus parrilladitas y chuparemos un traguito y huevas, ¿no? O sea, y en su cara se los he dicho, o sea, ahorita, aunque me graben y muestren, saben ya, o sea, no hay problema. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no son representación estudiantil, no son. Y yo les digo, yo he sido ejecutivo del centro. Y yo les puedo, con testigos, ¿se ha cortado? Sí. Ahora he vuelto, ¿no? Ok. Sí. La derecha me está queriendo boicotear. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿y por qué viene a colación lo que estoy diciendo? La OPEA es lo peor que hay en cuanto a representación estudiantil. Es una mafia organizada desde el rector. El rector pone a su full y a partir de ahí gobiernan con todos los centros facultativos y centros de estudiantes. Y lo que ha pasado ese día, ha pasado 100 veces. Solo que ese día se ha roto la baranda y ya. Porque después, yo he visto, se han piñado, pucha, una vez yo he asistido a un consejo universitario de la OPEA. Yo he asistido por apoyar a mi carrera porque no la querían acreditar, no sé qué, pero hasta ahí, ¿no? Y ha habido una piña en el último piso del otro edificio que, pucha, o sea, de milagro no se han matado, viejo. Entonces, esto es normal, solo que hoy día se rompió la baranda. Entonces, esto ha destapado lo que normalmente se vive en la OPEA. Y ese, entre comillas, poder estudiantil que le dicen, que no es ningún tipo de reivindicación, eso deberían cambiar. Porque el que elige a todas las autoridades y a todo el mundo son los estudiantes. Y eso no es correcto. Porque yo he visto al director de carrera de economía arriba, el del centro, a patadas lo agarra, a patadas le metió la puerta una vez y lo quiso sacar a empujones. O sea, y era así. Y los del centro se chupan en el centro el rato que les da la gana, llaman a los docentes, ya, traiga plata, ¿no? Necesitamos plata para seguir chupando, y tenía que ir el docente corriendo. Así, o sea, ese nivel. Y a veces el docente, por quedar bien con él, se quedaba a chupar en el centro de estudiantes, o sea, y se quedan 2, 3 días chupando ahí, o sea, es una mafia, ¿no? Una mafia. Yo no estoy ahorita ahí justamente por eso, ¿no? Obvio. Pero es una mafia. Entonces, esto de la baranda de repente ha destapado todo lo que se vive en esa universidad. Y como dice, creo que Leti decía que ojalá se aproveche esto para romper, para cortar. Ustedes saben que lastimosamente, y eso hablaba con un docente y tienes razón, ya voy a terminar. Dice, ¿por qué si somos parte de un sistema, por qué la OPEA es diferente en ese tema de el voto, por ejemplo? Entonces es un voto 1 a 1. Obviamente hay menos docentes que estudiantes, por lo tanto los estudiantes eligen, ¿no? En cambio, en la UMSA es un voto ponderado, lo que más o menos equilibra, digamos, ¿no? O docentes estudiantes. Entonces, ¿por qué la OPEA vive un sistema diferente si es parte de nuestro sistema de educación nacional, ¿no? Entonces, ahora eso se cambia con una, ¿cómo se llama? Con un congreso, creo, no sé. Pero bueno, a ver, ojalá esto sirva, ¿no? Ojalá esto sirva para que ellos de alguna manera vean de darle una solución, ¿no? Hasta nuestro querido hermano y compañero Andrónico se ha referido a nuestra autonomía, ¿no? Sin saber leer ni escribir ese cuate, ¿no? Atrevidamente queriendo cuestionar la autonomía, y la autonomía es otra cosa. O sea, eso no tiene nada que ver. Que estas mafias organizadas quieran meter las uñas ahí es una cosa y la autonomía es otra, y la autonomía no se va a tocar nunca. Antes vas a caer este gobierno, ¿no? Entonces, es el tema. Yo creo que es bueno nomás que tengamos claro, si alguna vez hasta les preguntaran o les entrevistaran, bueno, yo creo que hay que tener claro el tema, por dónde va el problema, ¿no? Pero bueno, eso quería comentarles simplemente para saber qué piensan. Ya, muchachitos, los dejo. Ya, me gustó verlos. Nos vemos el miércoles, ¿ok? Cualquier cosita me escriben. Ya, y que la pasen bien. Cuídense, por favor, siempre. Ya, y nos vemos el miércoles. Hasta luego, Liz. Hasta luego. Hasta luego, Chao. Liz. Chao, Hasta luego, chao, chao. licenciado.